Lady, ojalá pronto. ¿Qué te parece si arrancamos con este tema que yo creo que se las trae, verdad? Vieras que yo le estaba así como que quédese allá más ratito, ¿verdad? Porque este tema es todo un reto. Nosotros antes de preparar la entrevista, que de hecho la hizo nuestra querida Caro, sí, hablábamos Lady y yo, hay que aterrizar el tema, sobre todo que si usted viene encendiendo la televisión, si usted conoce personas o de repente usted que reaccione a la defensiva ante cualquier comentario o a una situación se altere con facilidad e incluso llega a ponerse uno hasta rojo, colérico, en buen tico, que uno se enoje. U otros dicen de mecha corta, ¿verdad? Corta. Así como para entenderlo. Y le dijimos a Lady, ayúdenos, resulta que tener temperamento fuerte o mal carácter o carácter, ahorita nos vas a explicar ya el término porque yo lo estoy presentando desde mi experiencia, uno dice, esa persona se enoja demasiado. Y quienes en algún momento padecen de enojarse mucho, ¿cuánto sufren, Lady? Sufren ellos y sufren mucho las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que comience por ayudarnos cómo definimos el temperamento, ¿qué es? Bueno, vamos a ver, sí, realmente es un tema que tiene muchos componentes, ¿verdad? El temperamento es la parte con la que se nace, es la parte genética, es la parte heredada de nuestros padres, ¿verdad? Así como tenés un color de cabello, un color de ojos, un color de piel, el temperamento es esa parte innata en el ser humano que no se modifica, ¿verdad? Y que tiene ciertas características particulares en la forma de comportarse de las personas, pero lo hablamos más como desde la parte, como podríamos decir emocional, ¿verdad? Es como esa reacción emocional que tiene la persona según el tipo de temperamento con el que haya nacido. No se modifica, ¿verdad? Ok. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, aquí entra al juego el carácter. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Ok, la diferencia es mucha. Primero que todo, ya el carácter sí se forma en el ambiente. El carácter sí tiene que ver con la parte social, con la parte cultural, ¿verdad? Sirviéndose hielito, Thais. Sí, es que nos está preparando. Es que yo creo que vamos a ocupar agüita al final de la entrevista. Ok, entonces, el carácter ya es esta parte que sí tiene que ver con el medio ambiente, que sí es modificable, que sí se influencia según el lugar donde yo me desarrollo. Entonces, podríamos decir que el carácter y el temperamento son importantes incluso ya para cuando hablamos de establecer tipos de personalidad, que ese sería el siguiente concepto, ¿verdad? Entonces, el carácter, el temperamento es la base. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de una construcción, de una casa, vamos a identificar el temperamento como los cimientos. El carácter sería como la estructura de la casa y la personalidad sería como los adornos, todos los implementos que rodean esa casa. Entonces, la personalidad se compone de ese temperamento con el que nazco, heredado genéticamente, que también hay otro tema interesante porque hoy por hoy se habla de la epigenética y la epigenética dice que sí nuestros genes se pueden moldear, sí se pueden modificar. Sin embargo, eso es un enano de otro cuento, sí, ¿verdad? Porque ese es un tema, sin embargo, es importante mencionarlo. No, ya está aterrizado. Más allá de la conversación, el doctor Bruce Lipton, que ha hecho estudios impresionantes, hay otra persona atrás de él, pero ahorita no recuerdo, que fue el que inició más allá de la temática. Es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de la epigenética y cómo podemos modificar nuestros genes, es una super noticia, porque entonces podríamos pensar que las enfermedades que son heredadas, podríamos nosotros con ciertos trabajos modificar esa genética y ya no necesariamente porque mi papá o mi mamá tuvieron diabetes, yo también voy a tener diabetes. Ya entiendo muy bien por qué decís que es otro tema aparte. Exacto, que en algún momento se puede desarrollar. Un enanito de otro cuento, como dice un paciente. Pero entonces, volviendo a carácter, temperamento, carácter, personalidad, va como en esa línea, ¿verdad? En ese orden. El temperamento, con él nacemos, es genético, no se modifica. El carácter se va a modificar o más bien se va a formar en el ambiente según yo me desarrollo. Y la personalidad es la unión, digamos, de estos dos componentes, más una serie de factores, de predisposiciones, de interacciones que se forman en el desarrollo de la persona. Me gustó mucho como lo dijiste, el temperamento es la base de la casa, el carácter es la infraestructura y la personalidad son los marquitos de las ventanas que queremos ponerle. Ahora, cuando ya nosotros estamos hablando de que esa persona se enoja mucho, ese es un enojón, esa es una enojona, pasa todo el día amargado, todo le molesta, ¿estamos hablando de temperamento o de carácter? Ahí hablamos ya de mal carácter, que no es lo mismo que carácter fuerte.
Me explico. ¿Sí? No es lo mismo decir, esa persona tiene un, incluso podríamos hasta pensar de temperamento fuerte, que no es lo mismo que una persona temperamental. No es lo mismo una persona de carácter fuerte que una persona de mal carácter. Okay. Porque, vamos a ver, tal vez para mencionarlo muy rápidamente, porque hoy no nos daría chance como de abarcar todo ese tema de los tipos de temperamento, pero hay muchas teorías. De hecho, la más primitiva, por decirlo de alguna forma, es la de Hipócrates. Imagínate, 5.000 años antes de Cristo, una cosa así, era Hipócrates, un médico, y él hizo un estudio y caracterizó los temperamentos por el tipo de fluidos en el cuerpo, que se llama algo así como teoría humoral, que es la que decía que según ciertos fluidos que predominaban en el ser humano, así se caracterizaban las personas, por sanguíneo, colérico, flemático, ¿verdad? Sin embargo, sí se aplica todavía hoy por hoy, pero este es un tema que está en desarrollo constante. Por eso hoy se habla de diferentes tipos de trastornos de personalidad, estilos de personalidad. Entonces, al integrar tantos componentes, no es tan fácil decir y etiquetar a una persona en X o Y tipo de temperamento. ¿Qué es esa cara? No, que estoy procesando todo lo que usted me está diciendo en este momento. Digamos que para fines nuestros, cuando uno se enoja mucho, tiene mal carácter. Exacto, tiene problemas, vamos a ver, mal humor, ¿verdad? Que decías, una persona que anda usualmente amargada, que anda a la defensiva, que anda reactiva, ¿verdad? Que anda incluso, reacciona de manera impulsiva, y ya tiene que ver con un tema de un carácter que probablemente aquí, Omar, es importante mencionar esto. El temperamento, digamos, va a clasificar las conductas de las personas, ¿verdad? Como yo les decía antes, tiene que ver con esa reacción emocional, pero tiene también que ver con esa forma de comunicarme o de reaccionar ante la vida. Entonces, podríamos hablar de personas introvertidas, temperamento, ¿verdad? Personas introvertidas, personas extrovertidas, personas afables, sociables, muchas características, ¿verdad? Que la idea no es etiquetar ni mucho menos, sino identificar desde dónde yo usualmente me comunico con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay un temperamento que se heredó, donde hay una tendencia genética, familiar, porque es heredado, Entiendo. a reaccionar, y yo crezco en un ambiente donde el sistema además permite esto, porque se comunican con gritos, mala comunicación, personas que por todo reaccionan, ¿verdad? Entonces, esa característica de ese temperamento se va a moldear con ese ambiente, con ese carácter, y se va a determinar una personalidad más reactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa persona de repente nació en un hogar donde genéticamente no hay un temperamento muy fuerte y el ambiente también lo propicia, ¿verdad? Entonces, sí tiene mucho que ver aquí. El carácter es, como es influenciable, va a depender del lugar donde yo me desarrollo. Sí. En otras palabras, y yo espero que todos estemos entendiendo este tema en casa, porque a mí me interesa mucho que de verdad aprendamos estos conceptos, y ahorita que Lady nos dé las herramientas. Por cierto, paréntesis, si tiene una consulta, ayúdeme a hacer la entrevista al Facebook. Por favor, envíeme una pregunta que esta traes o un vídeo, grábese y le hace la consulta a Lady. Por lo que yo estoy entendiendo desde esta parte, aquí hay una sumatoria de componentes, tanto temperamento como carácter, y además donde yo me desarrollé, donde yo llegué a vivir mi infancia. Todo esto puede también generarme una personalidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando, aparte de que genéticamente mis papás eran enojones, para entenderlo, me desenvuelvo en un ambiente y en un contexto también difícil? Es decir, ¿qué da como resultado eso en una personalidad? La ecuación no falla, ¿verdad? Aquí las consecuencias, de repente, digamos, causa-efecto, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es importante entender que el temperamento, si yo no lo puedo moldear, yo sí puedo trabajar sobre mi carácter, ¿verdad? Para poder modificar la personalidad. Ahora se habla, digamos, como te digo, hay muchos estudios y hay mucha evolución en el tema de la personalidad, pero sí se dice que generalmente a los 6 años ya se establece un estilo de personalidad, pero sí va siendo moldeable y modificable en el tiempo. Entonces, no se vale decir, es que como mi familia era enojona, es que como mis papás son la familia de los tal, yo soy así. También he escuchado, Lady, a muchas personas, es que ese chiquito
sacó el temperamento del tata. O esa chiquita salió como la mamá. Qué bárbara, que por todo se enoja. Y por favor, ve unos chiquitos o chiquitas que queda uno asombrado que con 2, 3 años, y lo voy a decir muy a lo tico, se arrancan de manera que se ponen y se enojan y se les ponen los cachetes rojos. Rojitos. Sí, ¿qué pasa ahí? Sí, ¿Ahí hay temperamento? Sí, es el temperamento, porque una persona de 3 años, pues claramente viene con esa parte genética, ¿verdad? Que también después se puede convertir en algo aprendido, porque si yo traigo esa parte heredada, pero como te decía antes, estoy en un lugar donde eso no es tan palpable y la gente no es tan reaccionadora, pues entonces yo aprendo también del ambiente, por eso es que el ambiente es modificable, ¿verdad? Pero Omar, lo importante aquí es entender que esa suma de factores hacen que yo tenga X o Y comportamientos, pero el mal carácter ya tiene que ver con otra cantidad, ¿verdad? Como para dejar aquí entredicho el problema del mal carácter, que eso es lo que tenemos que resolver. Claro. ¿Verdad? Sí, sirva en esta primera fase de la entrevista poder hablar de que cuando los padres notan que los hijos han heredado ese componente genético llamado temperamento, debemos comenzar a intentar ser escultores de esa personalidad y moldearlos para bien a tener un buen carácter y no un mal carácter, que es lo que vamos a adquirir conforme pasen los años. Correcto, pero ahí eso que dijiste es importantísimo siempre y cuando yo tenga conciencia que de alguna forma yo estoy inspirando a ese niño, porque no se vale decir, uy, igualito a su mamá o igualito a su papá. Estamos etiquetando, estamos desplazando, y además si yo tengo un conflicto con esa persona y le estoy diciendo sos igualito, ya automáticamente es como si tuviera un conflicto con esa personita, y eso es súper común, que de hecho que lo mencionas porque es súper común. El punto es que no necesariamente eso es así, Omar. O sea, como te digo, puede perfectamente modificarse en el ambiente, pero sí yo tengo que ser capaz de ser consciente de que yo estoy inspirando. Acuérdese que se modela por conducta. Hay un aprendizaje, ¿verdad? Que es repetido, según decía Bandura, que fue el que hizo muchas investigaciones sobre esto. Entonces, yo tengo que tener cuidado como papá, como mamá, que esos comportamientos míos están generando que el niño tenga ese aprendizaje por modelo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Sí, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos notando que estos niños, niñas son temperamentales? Quiero pensar que aún no han desarrollado carácter, ¿verdad? Están en ese proceso. Ok, están en el proceso, pero nosotros como padres nos volvemos permisivos de esas conductas que muchas veces ridiculizan a los padres en público, por niños que tienen, y aunque la entrevista, pero quisiera comenzar desde esa parte, ¿verdad? De cómo nosotros debemos esculpir y modelar buenas conductas. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay un tema claramente de manejo de límites, ¿verdad? El mismo hecho de que un niño aprenda que puede hacer berrinches y con el berrinche yo obtengo lo que quiero, ese va a ser mi comportamiento. Cada vez que yo quiero algo, hago berrinche porque yo sé que mis papás, con tal de no verme en un supermercado pegando gritos y alaridos y tirándose al piso, entonces automáticamente ya obtengo una ganancia. Entonces hay un reforzamiento de la conducta y hay que tener muchísimo cuidado porque eso en el avance del tiempo puede irse convirtiendo como en una creencia de la persona. Sí, claro, yo puedo hacer berrinche cada vez que quiera porque consigo lo que quiero. Y eso, Omar, es lo que pasa mucho con el enojo. El enojo, si bien es cierto, es una emoción primitiva, auténtica, natural en el ser humano, hasta positiva, lo podríamos ver más adelante, es una emoción socialmente permitida. Es muy interesante porque, mira, se permite más el enojo que la tristeza, aunque sea una emoción que no nos gusta ver en los demás. Pero hay personas que con el enojo consiguen lo que quieren. Una persona enojada llama a un call center, por ejemplo, y la persona que está del otro lado automáticamente va a reaccionar para ver cómo resuelvo, cómo ayudo, porque la persona está molesta. Es muy común que las personas usen el enojo para obtener ganancias, ¿verdad? Y es lo que puede gestarse desde un niño en un tema donde yo quiero conseguir, entonces me enojo para que me den lo que quiero, hago berrinche para que me den lo que quiero, y eso se podría manifestar a lo largo de la vida. Voy a entender de ahora en adelante el enojo como sinónimo de mal carácter. Lady, ¿puedo hacerlo? El enojo es parte del mal carácter, no necesariamente solamente un componente, porque el enojo tiene varias intensidades, por decirlo así, ¿verdad? Puede ser que nos enojemos y fácilmente nos pasa. Puede ser que de enojo pasamos a furia y de furia pasamos ya a la reacción, ¿verdad? Pero hay una serie de escalas, por decirlo así,
que la persona puede ir experimentando y eso hace que llegue un punto, Omar, donde es lo que hablamos de mecha corta, ¿verdad? Personas que usted con solo que las vuelve a ver ya están como una levadura, ¿verdad? Listas para reaccionar y es muy difícil lidiar con estas personas. Cuando una persona pasa de este 1 a 10 sin hacer estas escalas o estos ascensos, estamos hablando de mal carácter. Ahí estamos hablando de mal carácter. Y enojo. Claro, es que el enojo es parte del mal carácter, ¿verdad? Pero es que aquí hay que hacer una aclaración. Vamos a ver. Tener un carácter fuerte es positivo. Tener un carácter fuerte es una persona determinada, una persona ecuánime, una persona de carácter fuerte es una persona que tiene dominio de su carácter. Es una persona que tiene autocontrol de las emociones, es una persona que sabe gestionar las situaciones, las actitudes, las conductas, es una persona decidida, es una persona segura de sí misma, es una persona que enfrenta retos, que tiene proyectos. O sea, tener un carácter fuerte es genial. Es genial y si aparte de eso tienes un temperamento, por ejemplo, como el sanguíneo, ¿verdad? O como el colérico, que no es que las palabras suenen a que colérico es porque soy colérica o enojona, no. O ¿verdad? No tiene nada que ver con los nombres. Pero ahí habría un componente de la personalidad interesante, donde si la persona es, por ejemplo, los coléricos son personas muy de jefaturas, muy activas, muy reaccionadoras en positivo. Entonces, ese componente más un carácter fuerte, que un carácter fuerte no es un mal carácter. Estamos claros, eso ya lo aprendimos. Eso es parte clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona enojona es una persona que tiene un mal carácter porque es una persona que no tiene autodominio, no tiene autocontrol de las emociones. O vamos a ver en algún momento en recomendaciones que es un mito pensar que controlar las emociones o controlar el enojo es saludable. Es muy poco saludable, es un mito. Porque es como dejar salir el tigre, ¿verdad? O sea, todos llevamos un tigre adentro, ¿verdad? Se puede tener... estoy aprendiendo también. ¿Se puede tener carácter fuerte y mal carácter? A ver, sí, porque puede ser que en algún momento de la vida, ante algunas circunstancias, se nos salió el Chucky. Claro. ¿Verdad? O sea, no puede ser que por yo tener un carácter fuerte no sea propenso a enojarme en alguna situación. O sea, todos tenemos, y aquí es lo importante identificar los detonantes. Ya se justificó, qué alivio. Vamos a ver, todos tenemos detonantes, todos tenemos situaciones en la vida que nos disparan y nos disparan feo. O sea, hay algunos, de verdad, ante situaciones de mecha corta. ¿Qué estamos viviendo hoy en día, Omar? Y con todo esto que está pasando incluso como efecto se puede ver, ¿verdad? Relativamente como efecto adverso de la pandemia, donde la gente anda muy estresada, anda muy apresurada, porque cuando hay mal carácter hay un sentido de urgencia y hay un sentido inconscientemente de que yo quiero que las personas se comporten como yo quiero, hagan lo que yo quiero, piensen como quiero, actúen como quiero. Y entonces ahí hay una falta de aceptación. Cuando yo no llego a esos niveles y no acepto que la otra persona piensa, actúa diferente, entro en una especie de prepotencia. La prepotencia es el enojo elevado, ¿verdad? Entonces se dice que la prepotencia la prepotencia es ay, ya se me enredó, pero es que es un término muy complejo. La prepotencia es la potencia de los impotentes. Ajá, sí, le entiendo. Sí, ¿verdad? Sí, la prepotencia es la potencia de los impotentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona cuando se ve desvalorizada... Cuando no tiene recursos, no tiene para dónde agarrar, entonces utiliza el enojo. Y hay personas que en su desvalorización, en su inseguridad, usualmente las personas muy enojonas son personas muy inseguras. Entonces, utilizo el enojo como una coraza. Como un recurso para protegerme. Ajá, claro. Por eso te digo que de alguna forma es una emoción que es relativamente aceptada por la sociedad. Wow. E incluso vea qué complejo, porque en tema de género, y lo quiero decir con todo respeto, se acepta más que un hombre se enoje que una mujer, porque si una mujer se enoja, se está histérica. En cambio, un hombre, no, es que tiene derecho a enojarse. ¿Verdad? Es un concepto, socialmente hablando, que no es que está bien, sino que es común que suceda. Y que además está estereotipado, por supuesto, porque se enojan ambos géneros. Exactamente. ¿Verdad? Déjeme hacerle una pregunta a usted en casa. ¿Cuándo fue la última vez que se enojó? Porque yo creo que a partir de eso nosotros podemos hacer referencia, o si tiene algún familiar o una persona a quien usted considera que esta entrevista puede ayudarle, porque Lady literalmente nos está dando terapia y aquí estamos aprendiendo absolutamente todos. Tenemos una primera consulta en video.
Así que vamos a escucharla, Lady, de una persona, un televidente que en este momento está conectado. Randall Salazar, buenos días. ¿En qué podemos servirle? Hola, muy buen día, Omar, Lady. Un gusto saludarlos. Soy Randall, vivo en Romoser. Y tengo una sugerencia, no es una pregunta, pero es una sugerencia de algo que tal vez pueden tocar en la entrevista, muy bien, antes de que termine. Y es cuando el temperamento fuerte de una persona le ayuda a lograr sus objetivos en la vida. Es decir, cuando ese arrojo que tiene, esa decisión, esa determinación, le ayuda a conseguir objetivos que a lo mejor a otras personas se les hace un poquito más difícil. Ahí se las dejo picando. Bien picada. Bien picada, gracias. Que en este caso sería entonces ese carácter fuerte del que nos estás enseñando. Sí, el Randall creo que lo mencionó como temperamento, Ajá, pero sí habría aquí una combinación de un temperamento fuerte y un buen carácter, ¿verdad? Un carácter fuerte. Y es muy linda la pregunta, Ran, un gusto saludarte, porque una persona de carácter fuerte es una persona poco influenciable. Es una persona que cree en sí misma y se deja, digamos, guiar por sus... Vamos a ver, tiene la capacidad de escuchar, tiene sus propios criterios, tiene sus formas de pensar, pero si va a tomar una decisión, de repente escucha otros criterios, pero siempre se va a dejar llevar por su instinto de... Está lindo eso. ¿Verdad? De no dejarme influenciar. Es una persona que sabe lo que quiere, que lucha, que tiene metas, que tiene objetivos, que es determinado. Y por eso es que un carácter fuerte lo tienen las personas de personalidad muy predominante. Son personas muy líderes. Una persona de buen carácter, ¿verdad? O de carácter fuerte es una persona muy líder. Tiene, de hecho, las jefaturas, si tienen esa característica. Y tengo que decirte que hay muchas jefaturas que no hay un carácter fuerte, sino un mal carácter. Sí. Y entonces necesitan imponer bajo esa inseguridad que vos explicabas antes, su liderazgo. Y lo digo entrecomillado porque ya eso no es liderazgo, eso es jefatura. Sí, lo que pasa es que ahí habría que ver, Omar, qué manejo hacen de las emociones, qué gestión hacen y también qué tipo de inteligencia emocional, o si tienen o no inteligencia emocional. Porque un jefe puede ser muy bueno, puede ser muy preparado, puede tener mucho conocimiento, incluso puede tener carácter fuerte, pero si tiene mal carácter y si es fácilmente influenciable ante las circunstancias de los demás, porque se percibe de repente inseguro ante alguna circunstancia, puede ser que ese mal carácter le pase la factura y opaque y eche a perder toda esa parte bonita que tiene. Ya eso no es un líder. Vieras que es difícil decir que un líder es líder o no por el mal carácter, pero obviamente lo haría propenso a tener más dificultades para liderar. Nos da incluso para otro tema. Karen Prado dice, me gustaría que usted me aconseje cómo tratar a una persona que dice ser de carácter fuerte, pero lo que pasa es que es malcriado. Yo creo que cuando Karen nos envió esto todavía estábamos aterrizando los conceptos para aprender, pero de igual forma queremos ayudarle a Karen. Dice, de carácter fuerte, pero lo que realmente le pasa es que es un gran malcriado. ¿Cómo hacer esa diferencia de carácter y otro que es mala crianza y respetuosa? No sé si me entienden, pero dice Karen. Sí, creo que sí le entendemos porque es muy fácil enmascarar el mal carácter con carácter fuerte, porque yo como tengo carácter impongo, yo digo qué hacer y cómo hacer y me pongo en una posición incluso de padre, ¿verdad? Podemos ahorita hablar tal vez de esta estrategia del PAN, ¿verdad? El padre, adulto, niño, que son como 3 estados. Entonces, si es una persona que siempre se pone en estado, me voy a poner de pie un toquecito por aquello. Una persona que siempre está en estado de padre es una persona que sí, yo sé lo que a usted le conviene, yo sé lo que usted debe hacer, usted tiene que tener cuidado con eso. Es una persona que siempre está en esa posición de yo puedo, yo sé, yo soy líder, los demás no. Impositiva. Totalmente. Impositiva. Entonces, a veces ese mal carácter realmente, vamos a ver, enmascaran el carácter fuerte con el mal carácter y toda su expresión corporal lo dice, mientras que una persona de carácter fuerte que va a hablar y va a discutir o va a dialogar te va a decir, a ver, Omar, me parece que eso es importante valorarlo, pero mi expresión corporal demuestra que estoy en una actitud de hablemos, de dialoguemos, de conversemos, porque no es lo mismo tener conflictos, ¿verdad? A discutir, no es lo mismo pelear que discutir. Y ese es otro tema bonito porque la gente confunde mucho que es mejor no tener una discusión porque eso podría generarnos un problema. No, discutir es saludable. Ahorita vos y yo estamos discutiendo un tema, pero no estamos peleando. Entiendo. Pero si yo me pongo en esa posición que me puse ahora de padre,
y la otra persona se pone en un estado de niño, es como, sí, tiene usted razón, y el miedo, ¿verdad? Si me pongo en una posición de padre, usted probablemente se pone de pie y además yo con esa altura suya, ¿verdad? O sea, probablemente me minimizo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Cuando una persona está en ese estado, ponernos los dos en estado de adulto. O sea, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a dialogar. Hay un tema de respeto ante todo. Le comprendo. Me gusta mucho que hay compañeros de la empresa que están viendo la entrevista y quieren participar en calidad de televidentes, lo cual me llama mucho la atención. Por ejemplo, en controles, nos están enviando esta consulta. A ver, compañero, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge. Estamos aquí desde el Switcher. Quería hacerles una pregunta, bueno, a Lady. ¿Cómo sabe uno cuando el carácter realmente es fuerte? Siempre es necesario, sentir enojo. Pero ¿hasta dónde el enojo nos puede? O sea, ¿hasta dónde me puedo enojar? Les enviamos saludos aquí desde el Switcher. Está Paulo. Ajá. Por aquí está Jimmy. Y allá atrás está Jarito. Muy bien. Bueno, un abrazo y saludos a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y me parece bien interesante. ¿Sí la captaste? Un poquito, me costó un poquito por el sonido, pero es ¿hasta dónde me puedo enojar? Exacto, teniendo carácter fuerte, no mal carácter. Ok, qué buena pregunta, No Jorge. quiere decir que está prohibido. No. Yo me puedo enojar, el tema es la dosis del enojo, porque el enojo no es malo, el enojo es bueno, y aquí estaría la respuesta. O sea, enojarme es totalmente permitido, es una emoción natural, auténtica, incluso necesaria en el ser humano. El punto es que tiene una dosis, porque el problema no es el enojo, Omar. Aquí la respuesta, Jorge, sería, el problema es qué hago yo con ese enojo. Porque yo tengo derecho a enojarme, pero si yo domestico ese tigre interior, ¿verdad?, que tengo, y me hago amigo del enojo, reconozco que estoy enojada, decido hacer algo con ese enojo, yo no tengo por qué lastimarte. Entonces, la dosis inadecuada del enojo sería cuando yo ya lastimo a la otra persona, porque el enojo tiene dos vías. Voy a aprovechar la pregunta de Jorge. El enojo tiene dos vías. Si yo estoy muy molesta y me trago el enojo, me lastimo yo, me hago daño yo y eso después va a salir como un síntoma. O voy a acumular y en algún momento exploto. Y si lo saco, Omar, lastimo a la otra persona. Entonces uno diría, entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Bueno, hay formas de gestionar el enojo, primero haciendo mucho trabajo personal, a conciencia. Una forma muy sencilla, y ya vamos entrando en recomendaciones, en desarrollo del tema, es escribirlo. Omar, miren, hagan la prueba, no me crean. Cuando estén muy enojados, cojan un papel y escriban todo eso que sienten. Incluso, mira, te voy a explicar algo importantísimo. Si yo tengo un problema con vos, por ejemplo, y resulta que yo me siento impotente, yo no puedo ir a decirle a Omar que me tiene molesta esto y esto y esto, porque no sé, capaz de que no me vuelva a invitar a las entrevistas. Entonces yo digo, no, calladita más bonita, ¿verdad? Y entonces me lo guardo. Pero eso no significa que yo gestioné el enojo. Lo que hice fue decir, quiero evitar conflicto, no quiero expresar el enojo porque capaz de que después Omar se va a resentir y la va a agarrar conmigo. Pero eso no significa que yo, que yo resolví el enojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando una persona reacciona desmedidamente de 0 a 10, cuando está enojada, mecha corta, sí, pero es que hay enojos de enojos, sí, ¿verdad? Cuando reacciona muy feo de mecha corta, yo les digo que a veces es como cuando tenemos una extensión de bombillitos de Navidad y se descompuso el primero o el último, que generalmente son los guías, ¿verdad? Si se descompuso uno, se apagaron todos. Pero en el momento que yo prendo ese, que lo puse nuevo, Omar, ¿qué pasó? Se prendieron todos. Entonces, si yo fui acumulando enojos en el transcurso del tiempo, en el momento que a vos me toca ciertos botones, ¿verdad?, ciertos warning que tal vez yo no había identificado, automáticamente se prendieron todas las lucecitas. Entonces, de repente, ese es uno de los factores por los que la gente pasa de 0 a 10, pero así. Porque ha acumulado. Acumuló. Por otra cosa, hay otro tema importante con esto. Hay un instinto de supervivencia. Y cuando hablamos de enojo, hablamos de una cantidad de reacciones químicas que se desatan en el cerebro, ¿verdad? El cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, todos los seres humanos vamos a actuar por instinto primitivo. Y nuestro instinto primitivo, que es un poco todo el paleoencéfalo, que es la parte primitiva del cerebro, si usted me ataca, ¿qué voy a hacer yo? Si yo estoy y viene un tigre y me va a atacar, ¿qué voy a hacer yo? Vas a intentar defenderte. ¿Me paralizo, me defiendo o ataco?
Y eso es lo que pasa mucho con el enojo. Hay personas que digamos que usted ahorita se enojara y me atacara, podría ser que yo me quede paralizada y no puedo decir nada. O podría ser que lo que decida es porque lastiman mi ego, porque lo personalizo, que son parte de los temas de por qué nos enojamos fácilmente, y entonces automáticamente lo que hago es defenderme, y además de defenderme te contraataco. Entonces, donde una acción genera una reacción, y eso hace que entonces los dos estemos enojados. Y eso hace que a veces haya titulares espantosos en las noticias cuando despertamos y nos damos cuenta que hubo balazos, que se mataron a golpes. Ahí es donde el enojo puede ser saludable. Vea, Omar, si a mí me llega una paciente que es víctima de violencia intrafamiliar, ¿verdad? En la relación de pareja, ex, y resulta que esa persona no se enoja y yo me doy cuenta que la pareja es agresiva, yo necesito enojar a esa persona para que esa persona reaccione. Ahí es donde una de las partes donde el enojo puede ser saludable, porque si esa persona no se enoja, Omar, no sobrevive. Claro, hay que tener cuidado con cuál va a ser la reacción del enojo, por supuesto, pero el enojo eso sería... Sí, no, claramente hay que enseñarle a la persona, pero si yo no me enojo y me quedo en una posición sumisa, dejo que la otra persona me siga agrediendo, Omar, automáticamente, o sea, esos son los que aparecen en los titulares, porque hay una relación de complementariedad. Pero un agresor necesita a alguien que esté en posición de víctima para que se deje agredir. Y si esta persona no se enoja, si esta persona no reacciona, si esta persona no se respeta, pues va a estar en esa posición de complementariedad. Yo necesito poner a la persona en simetría. ¿Me explico? Hasta más que enojo diría si esta persona debe adquirir ese carácter fuerte, determinante, de tomar una decisión y de cerrar un ciclo ante esto que vos planteas, por ejemplo. Tiene mucho que ver con amor propio. Una persona con temperamento fuerte es una persona que se respeta a sí misma y respeta a los demás. Es una persona que logra tener dominio de su temperamento y de su carácter, incluso puede ayudar a dominar a la otra persona. Es una persona con inteligencia emocional que puede identificar esos detonantes, qué detono en vos y qué detonas en mí, y aprender cómo a tener esa posición de equilibrio, ¿verdad? Lady, cerremos la entrevista así, bien puntual. ¿Qué hacer cuando nos enojamos? Primero que todo... Mal carácter. Sí, primero que todo reconocer la emoción. Si yo no reconozco la emoción, Omar, estoy lista para la foto. O sea, yo tengo que aprender a decir, estoy enojada, sí, estoy enojada. ¿Se vale estar enojado? Sí, se vale estar enojado. Pero ¿qué quiero hacer yo con este enojo? Hay una técnica que podremos utilizar fácilmente. Ya les dije el tema de escribir, pero es muy importante, como les decía antes, nuestro cerebro primitivo reacciona por mecanismo de sobrevivencia. Entonces, si usted logra detenerse así, pero son instantes, son milésimas de segundos, si usted logra detenerse y tomar 8 respiraciones profundas, ¿se acuerda que antes se decía cuente hasta 10? Sí. No es suficiente, ¿verdad? No, a veces no hay gente que va por 1000 y dice, qué raro, ¿verdad? Ya pasé hace rato los 10, ¿verdad? Y no me sirvió. No, el punto es tomar 8 respiraciones conscientes, porque nuestro cerebro con 8 respiraciones profundas, ya empezó a la primera. Es así, se inhala Sí. profundo. Dejo que el aire llegue al diafragma, cuido lo que estoy pensando, porque es muy importante como recomendación observar los pensamientos, cuál es la percepción y la interpretación que yo hago de las circunstancias, y claro, ya sé, relajado, ¿verdad? 8 respiraciones. Con 8 respiraciones mi cerebro deja de identificar o deja de sentir que hay un mecanismo de sobrevivencia al que yo me tengo que defender. Entonces, si alguien me maltrata, yo estoy muy molesta, escriba, pero no le mande a la persona. Diga escribiendo, puede ser en notas del celular, puede ser a mano idealmente, todo lo que yo quisiera decirle a esa persona. No lo mande, conste, no lo mande, porque empeora. Y todo es todo. Espérese, todo. ¿Y si no lo escribo y lo grito solo? También, pues se puede joder la garganta, y vieras que la escritura es indispensable porque Usted puede achepear. Usted puede achepear. Yo le entendí eso. ¿Verdad? Bien. Está muy Todos fácil. nos entendieron, sí. Usted puede achepear a la persona o a las personas, a su jefe, escríbale una cartica Randall, pero no se la mande, Ajá, ¿verdad? Dios guarde, sí. Dios guarde, yo lo voy a defender. Pero vea, ponme atención, si usted hace ese mecanismo, respira, escribe, saca todos los chuques, achepea a la persona, espera entre 1 y 2 horas. Si aún después de esa hora o de esas 2 horas usted vuelve a leer y sigue con ese enojo, usted dice, bueno, tengo 2 opciones. Si quiero empeorar la situación, lo mando en estas condiciones, pero también empeorar la situación sería no darme el permiso de resolver. Entonces yo extraigo de esa nota que escribí cuáles son las emociones que yo rescato, y con inteligencia emocional puedo ir y decirte, mira, Omar,
Vieras que me di cuenta que me sentí impotente, me sentí frustrada, porque si usted desplaza el enojo, por eso les decía antes que es un mito, porque desplazar el enojo es sacarlo. Es como tirar al tigre para que te ataque. Entonces, si yo desplazo el enojo, automáticamente hago más grande el conflicto porque voy a poner a la otra persona en defensa. Si yo lo gestiono y digo, sí, estoy enojada, ¿qué quiero hacer con este enojo? Realmente me lo estoy tomando personal, porque ese es otro punto que dispara mucho el enojo, ¿verdad? Cuando yo tomo las cosas personales, cuando yo supongo, ese famoso decir, yo sé qué me vas a decir, yo sé ni para qué hablar, porque ya yo sé lo que usted me va a decir, ¿verdad? Ese mecanismo no ayuda en nada. Entienda que vivir con enojo, mira, te lastimas tanto el organismo, la gastritis, la colitis, hay una cantidad de síntomas, ¿verdad?, relacionados con el enojo y deterioramos las relaciones. Leiden, gracias. Con mucho gusto. Gracias no sé si quedaste como... No, me encantó el tema. Espero que ustedes también, que hayamos aprendido, poder repasarlo, estudiarlo, lo prometo también, repasarlo, porque me parece muy, muy, muy interesante. Sabes que a veces se junta la ansiedad con el enojo. Eso es otro tema después, ¿verdad? Sí, exacto. Leiden Aguilar, una psicóloga que siempre muy gentilmente nos ayuda aquí en el programa. Allí le estaban apareciendo estaba apareciendo el número de Leiden, 7148-2205. Síganla en Facebook y en Facebook, básicamente, ¿verdad? Como doctora DRA.LeidenAguilar, @ psicóloga. Además, ahí lo tienen. Entre al Facebook y allí la siguen. Leiden, te deseo un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias. De buen carácter, sin enojo y con mucha paz. Miren, la paz no tiene precio y a veces nos enojamos por cosas tan sencillas, tan inútiles y echamos a perder días, horas, relaciones con hijos, con parejas. Completamente de acuerdo. Gracias, Leiden. Disfruten. Abrazo hacia la distancia. Igual.